hola, en este vídeo tenéis la segunda parte de La humanidad, una creación reptiliana. Espero sea de vuestro agrado. Conforme más voy investigando, más, aunque es algo que yo ya lo tenía como bastante claro, ¿no? Por todo lo últimamente leído, estudiado y también percibido por mí misma, ¿no? Que en realidad no somos una creación reptiliana. Ha sido una mala interpretación de solamente unos textos, que son los sumerios, dejando de lado toda la gran magnitud de textos que existen en el planeta y que desmienten eso. Esa traducción, cuidado, no desmiente lo escrito ahí, digo las traducciones hechas posteriormente. Y como ya dije el otro día, basadas sobre todo en Sitchin, Parkes, y algún otro por ahí, como David Icke, que no es traducción, sino son sus propias deducciones, y otros en la misma línea. Pero los verdaderos estudiosos del tema tienen bastante claro por sus comentarios en sus libros, y esto no está en esos libros en internet, en PDF, la mayoría hay que comprarlos, pues tienen bastante claro que en realidad la humanidad no es una creación sumeria, de los dioses sumerios. Claro, ellos no hablan de reptilianos, eso es posterior, de los dioses sumerios, sino que fue una creación, sí, vale, pero puntual de la zona, pero que en el planeta había muchos más humanos. Que eso en otros textos, sobre todo donde más se habla, donde he visto que más se habla de esta realidad, ¿no? De que el planeta ya estaba habitado por otros lugares, es en la línea de la India, de los textos hindúes, que, por ejemplo, Elena Blavatsky, aunque ella fue creadora de la Sociedad Teosófica, pero ella basó muchos sus textos, su doctrina secreta, aparte de que algunas cosas sí que estaban canalizadas, pero mucha de la información que tenía era de los textos de la India que le proporcionaron pues diferentes maestros con los que ella se relacionaba. O sea que sí hay una parte totalmente auténtica de esos textos. Y de esto hablaré en un vídeo monográfico ya en mi canal, ¿vale? De la genealogía del hombre basada en los textos de esta tendencia. Y luego, por supuesto, en la Biblia. En la Biblia también nos explica, y ahora veréis que hay cosas comunes, y que, pero aclara, bastante mejor se ve en la Biblia, de que no eran los únicos. Y ahora diré 4 cositas, aunque también voy a hacer un monográfico del origen de la humanidad según la Biblia. Bien, vamos a Mesopotamia, a Babilonia, a estos dioses tan de moda, Enki, Enlil, Anu, ¿verdad? ¿Cómo está esto? Bueno, para la explicación de que la humanidad es una creación reptiliana, yo voy a decir Sumeria. Vamos a dejar ahora los reptiles un poco de lado. Sumeria, de los dioses sumerios. Está basado en 2 escritos, que ya uno lo mencioné el otro día, lo mencioné los dos, el Enuma Elis y el Atrahasis, que también se llama O del Muy Sabio. Está basado en estos 2, ¿vale? Entonces, estos escritos son posteriores a los sumerios, están escritos en acadio, ¿vale? No en sumerio, que vale, es una derivación pero del mismo sumerio, pero es posterior en tiempo. Están basados en parte de textos sumerios más añadidos. El problema de estos escritos es que, dependiendo del lugar, de la escuela y de la tradición del momento, pillaban un dios, otro dios, añadían, quitaban, como ahora veréis, ¿vale? Pero en el primero, en el Enuma Elis, a quien nombran como creador de la humanidad es al dios Marduk, y en el segundo, en el Atrahasis, dicen que fue Enki junto con Mama o Mamitu. Bien, vamos a empezar con el Enuma Elis. A ver, este poema en realidad se le llama el poema babilónico de la creación, pero por lo que está, por lo que viene dentro, ¿no? La información que viene dentro, en realidad se tendría que llamar el poema de exaltación a Marduk, porque de lo que habla es de cómo Marduk llegó a ser el dios primario, llegó a ser una línea monoteísta.
y no se habla de esto, pero es que llegó a ser monoteísta porque descabalaron a todo el resto de los dioses en este tiempo ya. No estaba ni Anu, ni ya estaban, pero no como los dioses primarios, como un politeísmo, sino como que él era el dios, ¿vale? Este escrito, el Enuma Elis, está, como digo, en acadio, pero se basa en escritos anteriores sumerios y ahí hacen como una mezcolanza. Por eso de estos escritos no los podemos creer a pies juntillas, porque están alterados, lo mismo que la Biblia y lo mismo que en otros escritos antiguos, ¿vale? Bien, entonces, las copias que se han conservado, que han llegado hasta nosotros, son de diferentes escuelas, como es la de Asur, la de Kish, la de Nínive y la de Babilonia, que es precisamente la ciudad donde Marduk era el dios principal, en Babilonia. Aunque se considera este escrito que era como la explicación de la creación, son muy pocas las líneas dedicadas al tema. Realmente ahora lo vais a ver porque he hecho un resumen de las 7 tablillas que componen este escrito y solamente en una de ellas se habla un poco del tema y poco más. O sea que tampoco es que sea la descripción total de cómo fue la creación de la humanidad, que no, para nada. El texto además es anónimo. No se sabe quién lo escribió y más bien, como dicen los estudiosos, es una mezcla de varios escritores, ¿no? Pero se narra cómo este dios, Marduk, que como luego veremos era un dios local y menor además, llegó a convertirse en este dios importantísimo, primario, en el panteón mesopotámico. A ver, este escrito, el Enuma Elis, es del periodo de Nabucodonosor I, que ya lo dije el otro día. Estaríamos hablando del año 1125 a 1103 antes de Cristo, es decir, muy joven. Se hizo, en ese momento, Nabucodonosor I lo que hizo fue retornar, o sea, recuperar las estatuas de Marduk para Babilonia, porque habían sido llevadas a un sitio que se llama Elam. Entonces las recuperaron, trajeron a Marduk y a su pareja, Zarpanitum, que luego veremos que no es que fuera su pareja, sino que le adjudican esta pareja, y fueron porque, ya digo, habían sido robadas, se habían llevado a Elam y entonces las recuperaron. Es curioso que en las primeras tablillas que hablan de este texto, el dios principal no era Marduk, era un dios asirio. Fijaros la mezcla. Las primeras tablillas que se tienen del Enuma Elis tampoco era Marduk, el dios creador, al dios al que estaban dedicadas, sino a un dios asirio. No he conseguido el nombre no lo he conseguido encontrar, pero era un dios asirio, no era babilónico. Así que bueno, en realidad lo que narra es un proceso un poco de la genealogía de los dioses y de las circunstancias que pues este Marduk lo que le pasó para alcanzar el máximo puesto, ¿no? ¿De qué hablan las tablillas? Así muy resumido. La primera tablilla habla del origen de todo. Y en esto sí que coincide un poco con otros textos sumerios que se han encontrado en otras escuelas, ¿no? Habla un poco de todo y habla de ese principio, del principio origen, en el que dice que era como toda una masa líquida, del cual se hilaron 2 principios. Uno, el Apsu, que os sonará lo de Apsu por Enki, bien, pues se llamaba Apsu, que es el abismo oceánico, y Tiamat, que también os sonará, ¿no? Que lo relacionan que si Tiamat era la Tierra, que no lo es, o que era el planeta que estaba entre Marte y Júpiter que explotó, que tampoco lo es. Tiamat quiere decir mar tumultuoso, porque los sumerios, como tantas otras culturas, a hechos de la naturaleza, como puede ser la luna, o sea, astros, por ejemplo, el sol, la luna, yo qué sé, el mar, el abismo, la tierra, le ponían nombres de dioses, porque para ello eso eran algo, pues eso, magnífico y superior, ¿no? Entonces, Tiamat era el mar tumultuoso, ningún planeta, ni nada, ni ninguna diosa en realidad, pero bueno, ahí lo dejo estar. Y Apsu era el abismo oceánico. Entonces explican que de la mezcla de estos dos, del abismo oceánico y del mar tumultuoso, es decir, Apsu y Tiamat, se crearon 2 dioses, Lakmu y Lakamu, que fueron los creadores de Ansar y Kishar, que es el horizonte celeste y el horizonte terrestre. Y de esta pareja
vinieron el resto de los dioses. O sea que Anu no es el primer dios. Y Enki y Enlil tampoco. Primero vinieron todos estos, ¿vale? Bueno, debido al jaleo, ¿no?, provocado por tanto dios, porque ya después empezaron a venir, pues eso, Anu, Enki o Ea, que era como se llamaba, que Enki es posterior, Enlil y sus correspondientes, ¿verdad? Pues el Apsu quiso destruirlos, pero el dios Ea, que es al que se llama Enki, uno es en sumerio y el otro es en acadio, pues se enteró de ello y entonces se apoderó del Apsu, a quien mató. O lo que es lo mismo, fue su lugar de residencia. Por eso dicen que Enki, su lugar es el abismo, el Apsu. Esto recuerda un poco, porque si os leéis la historia esta, recuerda al mito de Urano y Saturno. Es exactamente lo mismo. Saturno, bueno, castra a Urano, ¿verdad? Es como si lo matara porque ya no procrea más, castra a Urano y entonces lo domina. Aunque luego hacen lo mismo con Saturno sus hijos, ¿no? Zeus. Es la misma historia, idéntica. Unos se copian de otros. Bueno, Tiamat, al ser molestada por Marduk, a quien se le adjudica ser hijo de Ea, que veremos que no lo es, pues engendró seres terroríficos para luchar contra los dioses y de esta manera poder enfrentarlos. A quien mandó frente a su ejército fue a su segundo marido, que se llama Kingu. ¿Os suena este nombre como esos reptilianos? No, serían más bien tipo dinosaurios, ¿verdad? Que viene de los libros de Parks y de todo lo que en la línea está de vídeos sobre los reptilianos y todo eso. Los Kingu, ¿os suena, no? Pues Kingu simplemente era el marido de Tiamat, según la tradición, el esposo de Tiamat, el segundo, que era además quien se dice que tenía las tablillas del destino. De eso habla la primera tablilla, nada que ver con la creación del ser humano. La segunda tablilla, pues lo que habla es que Ea o Enki se chiva a su abuelo, Ansar, porque pues Tiamat la está liando, creando una serie de monstruitos, ¿no? Y entonces le autoriza a su abuelo enfrentarse a ella para dominarla. Ea o Enki era mago, era creador, vale, sí, genetista, vale, sí, si queremos llamarle por lo que vamos a ver después, pero sobre todo era mago. Y entonces era para ver si con sus técnicas de magia podía controlar a Tiamat, pero no pudo controlarlo, no lo consiguió, por lo que Ansar lo que hizo fue decirle a su hijo Anu que a ver si podía él controlar a Tiamat, pero tampoco pudo. Y es por esto por lo que le pidieron a Marduk que se enfrentara a Tiamat y este aceptó. Ya está. Segunda tablilla. Tercera tablilla. Ansar avisa a Lakmu y a Lakamu de lo sucedido y entonces Marduk quiere enfrentarse a Tiamat y le dicen que sí, que perfecto, que se enfrente a Tiamat y que la domine y la mate. De esto va la tercera. La cuarta tablilla. Fijaros que todavía no hemos llegado a la creación del ser humano. La cuarta tablilla, pues habla de que Marduk reta a Tiamat y la mata. Y luego lo que hace es que reduce al ejército de Tiamat, que está dirigido por Kingu, y a Kingu no lo mata, lo mete en prisión. Y entonces, con el cadáver de Tiamat, Marduk crea el cielo y la tierra. Claro, dices, vamos a ver, entonces, ¿dónde vivían los dioses? Porque ya los dioses estaban creados. Bien, pues ahora con Tiamat, Marduk crea el cielo y la tierra. Claro, estamos hablando de que crea algo en este planeta, no en el universo, en este planeta solo. El cielo y la tierra, lo que tiene que ver con la tierra. La quinta tablilla dice que después Marduk coloca en el firmamento los astros y establece el calendario. Crea la luna, que para los sumerios era el dios Sin, o también se llama Nanna, y crea el sol, que se llama Utu o
Shamash. Shamash es como se dice al dios. También crea la niebla, los vientos, la lluvia, el frío, la nieve. Bueno, crea todo. El dios Marduk, que era un dios menor. Entonces, el dios supremo, que era llamado An, pues lo que hace es que crea unos santuarios para que los dioses estén a gusto y se los entrega a Enki o a Ea, que es como se llama en ese tiempo. De eso va la quinta tablilla. La sexta tablilla. Aquí es cuando relacionan a Marduk con Ea. Marduk, como digo, es un dios menor, que no tiene nada que ver ni con Enki, ni con Ea, ni crear nada, ni nada de nada. Fue un dios local, de carácter agrario, sin más, sin gran importancia religiosa. Ahora continúo con las tablillas, ¿vale? Pero era el dios principal de Babilonia, por tanto lo tenían que poner como el dios supremo. Entonces, aunque en origen era un dios menor, lo pasaron al primer puesto. Los sacerdotes, que eran los que dirigían, como pasaba en Egipto, pues lo erigieron como dios titular. Y absorbió entonces la personalidad de otro dios del momento que se llamaba Asakui, y que este Asakui es el que se creía que era hijo de Enki o de Ea. De ahí que se dijo que Marduk era hijo de Enki o Ea, cuando no lo era. También se le asignó a Zarpanitum, que era como su mujer, y a Nebu como su hijo. Pero ni Zarpanitum era su mujer, ni Nebu era su hijo, porque era un dios de una zona que se llamaba Borsipa. O sea, el batiburrillo es importante. Pero es que luego, además, astronómicamente hablando, el planeta asignado a Marduk fue Nibiru. Pero es que Nibiru en la traducción es Júpiter. No es ningún planeta. Y en estas tablillas, por ejemplo, Enlil, que es tan grande, ¿verdad? Enlil, pues no aparece hasta la mitad del escrito. O sea, Enlil lo barren. Aparece Enki o Ea, pero a Enlil lo barren, lo dejan al parte. Prácticamente no tiene. Y además está bajo las órdenes de Marduk. O sea, que le dan la vuelta al poema, o sea, a la información en esto, que tú no puedes pensar que este poema pueda explicarte cómo es el origen del humano. Entonces, claro, porque según este poema, como ahora veremos en la sexta tablilla, que es donde digo que relacionan ya a Marduk con Ea, entonces aquí es donde se dice que Ea va a crear el hombre para que se encargue del culto de los dioses y estos puedan reposar. O sea, Ea quiere que se cree, los hombres, para que puedan los dioses descansar, reposar del trabajo que les cansaba mucho y al mismo tiempo puedan llenar esos templos para alabar a las divinidades. ¿Qué hace Marduk? Divide a los dioses en dos grupos, los Igigi y los Anuna. ¿Os suenan, no? Los Anunnaki, pero se llamaban Anuna. Lo que pasa que Ki quiere decir tierra. Por eso luego es Enki, tierra. Entonces eran los Anuna, que eran los dioses que se crearon después de Anu, Enlil y Enki, y que estaban aquí, igual que los Igigi. Pero los Igigi eran de un nivel inferior. Y a esto se le reparte el cielo y la tierra. La tierra para Igigi, cielo para Anuna. ¿Vale? Entonces, ante esta situación, pues Marduk, claro, se considera que era el que, en el Anuna Elis, quiere decir, se le pone como el que es el que crea a este hombre, a los hombres, a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Hay que sacrificar a un dios porque lo tienen que hacer con la sangre, la genética, la sangre de este dios. Y entonces a quien pretenden sacrificar es a Kingu, ya que, bueno, ha traicionado. Y entonces, de esta manera, se crean los hombres, con la esencia de Kingu y los restos de Tiamat. Y en la séptima tablilla pues hablan de cómo se debe de cantar estos himnos y de qué manera pues Enki es el más del más, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabó el Enuma Elis.
Que me lo he leído entero, ¿eh? O sea, ese ha sido el resumen. Entonces, ¿cuáles eran los 7 grandes dioses del panteón? Que se llamaban los dioses del destino. Pues está claro que era Anu, Enlil, Ea, Sin, Shamash, Adad e Istar. Esos eran, cierto es, pero luego, dependiendo del lugar, como digo, por ejemplo, en Babilonia, en la época acadia, era Marduk. En otros escritos sumerios se cuenta que para crear el hombre hay que inmolar a 2 dioses, no a uno, a 2, a los dioses que llaman Aya, y de ellos crear el nuevo ser. Y dicen que se haría en la fábrica de carne, esta creación, que ellos lo llaman Uzumua. Entonces, en estos escritos sí que el creador fue Ea. Aquí sí, que el creador fue Ea. Y el creador fue Ea junto con Mamitu, que en realidad no es Mamitu, pero bueno, que es Mama. Mamá o Mami, que también le llaman, ¿no? Y entonces Mami crea la matriz para engendrar al humano y Enki da como ¿cómo se dice? El barro, ¿vale? Para poder, la arcilla, para poder crear. Y lo que hacen, pero no es Enki quien los crea. La matriz es Mamitu, o Mami, o Mama, o Manu, que se llama diferente, Nintu, perdón, Nintu, que también se le llama así. Entonces, lo que crea esta mujer, esta diosa, son 14 matrices para poder crear 7 hombres, 7 varones y 7 hembras. O sea que no son tampoco Adán y Eva. 7 varones y 7 hembras. Y de estos 7 varones y 7 hembras, después, lo que se hace es que se les da la posibilidad de engendrar por sí mismos. Y de ahí empieza la humanidad, ¿vale? Lo habla claramente que ellos en la sala de los destinos es donde, bueno, forman todo esto y que reuniendo las matrices y amasando la arcilla, Ea, entonces ante los ojos de Nintu o de Mamitu, pues mediante unos conjuros consiguen que se formen estos seres, ¿no? Entonces, de este amasijo primero es de donde se cortan en 14 trozos. Curiosamente, como los 14 pedazos o trozos con los que cortan a Osiris en los egipcios, ¿no? Es que hay muchos datos que son iguales. Y entonces lo cortan en estos 14 trozos y entonces colocan 7 a la derecha, 7 a la izquierda. De manera que serían 7 varones y 7 hembras. Y así, pues esta le ponen como la divina procreadora, perdonad, es que tengo aquí al gato que se quiera, en enano que se quiere subir, la creadora del destino, pues es como se les enseña después a aparearse para que puedan crear vida por sí mismos. Entonces, esta sería la otra parte, en la parte sumeria, de que esta parte pertenece al otro texto que se llama el mito de Atahasi. El mito de Atahasi es un texto también de la época cananea, es cananeo, no sumerio, y cuenta cómo se produce esta creación, ¿vale? Entonces, aquí habla, pues eso, como digo, de que la base sería la misma, el porqué es la mismo, crear unos esclavos que lo que hagan es que quiten a los dioses, a los Anuna y a los Igigi, de tener que hacer esos trabajos y cansarse. Y entonces de esta manera lo hacen ellos, perdonad, esto está hoy insoportable, por Dios, lo hacen ellos y entonces los esclavos pues les quitan este cansancio, ¿no? Este horror de trabajo, que estaban ya hechos polvo y se estaban quejando al dios Enlil. Entonces, como se estaban quejando, pues ahí tenían que hacer algo. Y entonces Enki, pues junto con Mami, como digo, deciden hacer esto de la sangre de un dios y de la arcilla. ¿Vale? ¿Qué pasa?
que como empezaron a crear hijos, ¿verdad? Porque además inclusive estos humanos que se crearon les gustaron a los dioses, ¿os suena también esto, no? Eso está escrito también en los textos sumerios. Vamos, en este texto. Entonces les gustaron y entonces empezaron a mezclar y a aparecer más hijos. ¿Qué pasó? Que Enlil decide eliminarlos porque está muy cansado ya del ruido que forman los humanos. No le dejan dormir, dicen los textos. Y entonces primero crea una plaga, después una sequía, después el diluvio. Y eso está escrito en textos en la Biblia y en textos egipcios también. Por eso digo que hay textos otros que coinciden, ¿no? Pero no coinciden en que ellos sean los creadores de la humanidad, sino de un grupo concreto de humanos o de esclavos que ellos les interesó para poder suplir o desempeñar las funciones que no querían hacer ellos. ¿Vale? Este llamado sabio Atrahasis es lo que en la Biblia se llama Noé. Aunque también se relaciona con Gilgamesh, pero es este sabio Atrahasis el que inclusive él tuvo el sueño de que se iba la humanidad, a haber un diluvio y la humanidad iba a ser ahogada toda ella. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Que cuando Enlil quiso destruir a la humanidad, como Atrahasis con quien hablaba era con Enki, con Ea, con el dios Enki, pues entonces Enki le dijo cómo tenía que montar una barca, suena, ¿no? Tenía que montar una barca para poder, pues eso, salvarse unos cuantos. No solamente Atrahasis y su familia o los animales, sino varios, ¿vale? Porque luego después se sigue viendo en los textos que aparecen humanos por otros sitios, aparece más gente por otros sitios, y entonces pues está claro que no podían vivir solo ellos, ¿vale? Pero fijaros que si esto lo relacionamos con los textos de la Biblia, ¿verdad? Ay, por favor, hoy es una pelea lo que tenemos este enano y yo, ¿eh? Si lo relacionamos con los textos de la Biblia, en los libros de Mauro Vigilino, que es el traductor, que es un hombre que es especialista en lenguas antiguas, sobre todo el hebreo masorético, que es el más puro. Él es traductor literal. No hace suposiciones, sino traduce literalmente. Y él tradujo literalmente la Biblia. La Biblia se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora entonces de lo que se dedicó es al Antiguo Testamento prioritariamente. Y él habla clarísimamente de que es un texto que no tiene nada que ver con la religión, sino es un texto sociopolítico histórico, aunque alterado por otras versiones, no la masorética, que es la más pura, sino en otras versiones alterados los textos, ¿no? Inclusive él explica que cómo aquí puede poner esto y en el otro lado contradecirse, porque él ve los puntos de contradicción en estos textos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, él clarísimamente explica que cómo era posible que los Adanes, porque él habla claramente de que en el texto de base no se habla de Adán y Eva como una pareja, sino de los Adanes como una raza o una forma de humanidad. Estos Adanes tuvieron, o Adán y Eva, ¿vale? Los primeros, tuvieron 2 hijos, ¿no? Bueno, más, pero tuvieron a Caín y Abel. ¿Y cómo es posible que cuando Caín mata a Abel y Caín se lo echan del paraíso, Caín va con miedo porque dice que como le pillen por allí andando lo van a matar? Si no había nadie
En el planeta dicen que no había nadie, solamente estaban Adán y Eva. Por lo tanto, sí había. En los textos que, cuando hable de ellos en el monográfico que voy a hacer, en los textos de la India, habla claramente de cómo se establecieron distintas razas en los mismos tiempos, en distintos lugares, cómo el planeta había humanos por distintos lugares. Y no fueron creados tampoco con un animal y parte de genética de un dios, sino como una raza que fue creada como humana de base, inclusive. Entonces, ahí se habla de cómo fueron apareciendo y surgiendo estas razas de muchos millones de años para atrás, ¿verdad? Estaríamos hablando de atrás, 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 neolítico, paleolítico y atrás. Y habla de los continentes que estaban entonces, Hiperbórea, Lemuria, Mu, Atlántida. Y explica estos textos de la India cómo se creó una raza, una humanidad, una parte de la humanidad en esa Lemuria, ¿cierto? Y explica cómo está en la zona de la India, África, Australia. Cómo otros surgieron en la zona hiperbórea, como otros en la zona de Mu. Y los últimos en la Atlántida, antes de nuestra raza, que es la quinta, que es la aria. Es como un proceso evolutivo, pero de humano a humano, o sea, dentro de humanos. No que nosotros hayamos sido creados con otra raza como medio animal, como es un reptiliano. Lo que no tiene nada, no se contradice con el hecho de que es cierto que antiguamente los dioses, muchos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, eran, como ya vimos en el primer vídeo, de cintura para abajo, tipo reptil o tipo pez o anfibio, y de cintura para arriba, humano. Pero es que en ningún sitio hablan realmente de reptiles como lo que nos ha llegado en este tiempo moderno que tienen que ser. Por lo tanto, los reptilianos generaron o crearon al humano, no. Es una mala interpretación, por no decir una mentira o una invención de, por un lado, Cesaria Sitchin, que metió lo que quiso porque las tablillas había muchas que estaban rotas, que no había información, y entonces lo que él hizo fue noveló esa historia, lo que había en las tablillas, él hizo unas novelas. Claro, en esas novelas tú no puedes saber qué es lo que pudiera haber traducido, que la traducción tampoco está correcta, que pudiera haber traducido de las tablillas o que se inventó. Pero pasa igual con Anton Parks. Anton Parks miró al Sitchin, miró al otro, al otro, al otro y hizo su novela, que ya pone en la primera de ellas que es una novela inventada, que no es real, que él se viera dentro de Enki y que bueno, pues toda la historia que después cuenta. No. Entonces, toda esta línea que se puso de moda ya hace tiempo, que entre ellos David Icke, que fue de los más primeros, metió mucha caña, pero que viene de una editorial que es la que pone de moda los temas de California y de unos creativos, en los cuales pues tomaron parte de datos de unas cosas, de otras y de otras y de otras y generaron lo que es el mito reptiliano. Pues lo que no va en contra de que existen extraterrestres con esas formas, cuidado, que eso es verdad, pues entonces ha llegado hasta nosotros una historia que no tiene ni pies ni cabeza ya a estas alturas, porque aunque en su momento tomó fuerza, y es cierto que había parte que yo me encajaba por algunas de las experiencias que he tenido, pero claro, conforme tú vas queriendo indagar y vas buscando en libros realmente de personas especialistas y de personas serias en la información,
te vas dando cuenta, y son textos antiguos, te vas dando cuenta de que nada que ver con lo que en realidad llegó hasta nosotros. Entonces, como digo, en la misma Biblia se dice que los Elohim, en la Biblia masorética, en la verdadera, no en las traducciones que han llegado hasta nosotros, porque Elohim no es Dios, son los dioses. Elohim serían como los Anuna, como los Anunnaki, pues los Elohim, lo mismo. Y Yahvé era un Elohim más. Fijaros que cuando habla de que Enlil, en los escritos sumerios, quiso destruir a la humanidad, es lo mismo que Yahvé quiso destruir a la humanidad, por lo que Enlil y Yahvé está claro que eran el mismo. Entonces, los Elohim hicieron a los Adam. Esto viene en Génesis 1, en la Biblia masorética, en la original, no en la que luego nos llega. Los Elohim se unieron con las mujeres Adam, con las mujeres adamitas, ¿vale? Pues que es la especie. Esto viene en Génesis 6. Y de aquellas uniones sexuales dieron origen a un grupo singular que los llamaron Giborim, es decir, aquellos de sangre mixta que eran definidos como los grandes héroes, que luego, por ejemplo, Hércules y todos estos. Curioso, ¿no? Nada que ver con lo que nos han contado. Estos Elohim, en un principio, pues como no, Elohim no significa Dios, pues le quisieron dar otro apelativo, que eran legisladores, gobernantes o jueces. Pero claro, está claro que los legisladores, los gobernantes y los jueces no pueden ser los que crearon a los adamitas, ¿verdad? No, no puede ser. Entonces, ahí ya ya no supieron cómo arreglar eso en las traducciones porque se habían ellos mismos pillado las manos. Entonces, como se pillaban las manos, pues entonces salían como podían, ¿vale? Y claro, ahí uno cuando das con alguien que realmente sabe del tema, pues lo tira todo por tierra. Luego, además, curioso, porque claro, estos seres comían, bebían y se podían morir inclusive, sufrían, les gustaban los olores de las carnes y de los aceites, es decir, tenían cuerpos humanos, por lo que no podían ser dioses. Bueno, humanos, de carne, quiero decir, como los nuestros, y no podían. Y morían igual que los Adán. En el Salmo 82, los Elohim mueren como todos los adamitas. Luego Yahvé temía, eso también viene en la Biblia, ¿no? Que también Yahvé temía que su pueblo lo abandonara para seguir a otros Elohim. Por lo que el mismo Yahvé era un Elohim, uno más, no el Dios, ¿no? La Biblia dice claramente que el pueblo podía elegir entre Yahvé y otros Elohim. Y esto lo vemos en Génesis 24. Y así podía seguir y seguir y seguir. Por eso voy a hacer un monográfico de este tema, ¿vale? Para que podáis tener toda la información, porque si no esto es muy pesado ahora mismo, ya os he dado mucha info. Pero es curiosísimo y además es súper interesante. E inclusive cuando habla de cómo se formó, ¿no?, este Adán y Eva con la arcilla. Bueno, y sí, con la arcilla y con el amasijo este que hicieron, primero Adán y luego de la costilla de Adán a Eva, está claro que están hablando de clonación, por lo que estaríamos hablando de algo científico. En la masorética está mucho más claro el concepto de clonación. Como cuando Noé en esa barca mete las semillas, no mete los animales en parejas, como nos cuentan, las semillas de los animales, de las especies mejores y de los cultivos mejores. Las semillas es como el ADN. Y eso viene en el Atajasi. Entonces, la cuestión es ahora ir relacionando unos textos con otros y de esta manera ir poco a poco llegando
al fondo de esta gran estafa o de esta gran mentira que es la creación del hombre, sea por Yahvé o sea por los reptilianos. Ni nos creó Yahvé, ni nos crearon los reptilianos. Así que aquí os lo dejo para que vosotros también sigáis investigando y yo ya haré esos otros monográficos aportándoos más info.